Hola chicos, buenos días. Vamos a ver el circuito de polarización fija. Creo que este tema ya lo habíamos visto, pero bueno, si no le damos un repaso. El circuito de polarización fija es un circuito el cual es de esta forma. Sí, aquí tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector, BCC, y aquí un BJT que le vamos a llamar Q1, ¿sí? Entonces este es el circuito de polarización fija, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a analizar este circuito? Este circuito principalmente se puede utilizar como un circuito amplificador, el cual se encuentra polarizado con una señal en directa, ¿sí? O un voltaje en directa, y en este punto en su base va a estar entrando una señal sinusoidal. Bien, para hacer el análisis de este circuito y poder obtener las ecuaciones que nos definan cada uno de los cálculos de sus componentes, vamos a analizarlo de dos formas. Primero vamos a analizar esta parte y en segunda vamos a analizar esta parte. Veamos. Tendríamos entonces nosotros este circuito. Aquí en este circuito nosotros tenemos BCC. Seguido de BCC tenemos aquí una resistencia de base y vamos a tener una corriente de base, ¿sí? Finalmente nosotros podemos decir y colocar aquí que tenemos un voltaje base emisor, ¿ok? Y Q1. Pero veamos ahora, ¿a qué es igual BCC? BCC va a ser igual al voltaje que existe en RB más el voltaje que existe en la unión base emisor. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros nuestra primera ecuación, que es el voltaje, ¿sí?, de RB más el voltaje base emisor. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Bien, pero ahora, ¿a qué es igual el voltaje de RB? El voltaje de RB, bueno, pues si lo hacemos por medio de la ley de Ohm, vamos a tener que el voltaje en RB va a ser igual a RB, ¿sí?, por IB. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Ahora bien, vamos a sustituir 2 en 1, sustituyendo 2 en 1. Si sustituimos 2 en 1, vamos a tener entonces que BCC es igual a RB por IB, todo esto más el voltaje base emisor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué parámetros son los que nosotros queremos obtener? En este principio o en esta parte de esta mallita que tenemos aquí, nosotros podemos obtener la ecuación que nos defina el valor de RB. Entonces, vamos a sustituir a esta ecuación, le vamos a llamar 3 y vamos a poner aquí, despejando RB de 3, ¿sí? Bien, aquí es RB, va a ser igual entonces a BCC menos el voltaje base emisor, ¿sí?, sobre IB, ¿sí? Ahora bien, esta IB que nosotros tenemos aquí, yo la coloqué aquí como IB. Podríamos nosotros decir que esta es I de RB e IB. Al final las dos van a ser lo mismo, ¿ok? Pero bien, aquí nosotros ya encontramos la ecuación 4, en donde I de RB es igual a I de B, ¿sí?, o la corriente de base. Esta ecuación le vamos a llamar ecuación asterisco. Muy bien, entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra primera ecuación de diseño.
¿sí? Que es la ecuación 4. Ahora bien, tenemos nosotros por ahí conocimiento de alguna otra materia que IC es igual a la corriente de base, ¿sí? Por HFE, ¿sí? Ahora vamos a nosotros a realizar podemos hacer nosotros la sustitución, el despeje de IB, ¿sí? Y la sustitución de esta ecuación a la que llamaremos 2 asterisco, ¿sí? Podemos entonces nosotros despejar esto, sustituirlo aquí y obtener una nueva ecuación que esté en otros términos. Por el momento, pues vamos a analizarla, ¿sí? Entonces sería RB es igual a BSC menos el voltaje base emisor sobre IC, y realizando la operación tendríamos que es por HFE. A esta ecuación nosotros le podemos llamar ecuación 5, ¿sí? Recuerden que estas ecuaciones asterisco son ecuaciones que ya nos tenemos que aprender ya por default. Bien, hasta aquí nosotros ya terminamos nuestro análisis. Vamos a hacer entonces ahora nosotros el análisis de la siguiente sección del circuito. Para eso vamos a reescribir ahora el circuito. Bien, entonces en este circuito nosotros vamos a tener aquí una corriente de colector, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener un voltaje colector emisor, ¿sí? Le vamos a poner aquí unas flechitas, unas cotas. Bien, y ahora comenzamos con el análisis y comenzamos preguntándonos ¿a qué es igual BCC? BCC para esta parte va a ser igual al voltaje que nosotros tenemos en la parte de colector, sería voltaje de colector, más el voltaje colector emisor, ¿sí? Ecuación 6. Bien, ahora, ¿qué nosotros necesitamos encontrar? Vamos a encontrar el voltaje de colector. El voltaje de colector, al igual que en esta sección, va a ser igual a RC por IC, ecuación 7. Si sustituimos 7 en 6, obtendremos una nueva ecuación que es BCC igual a la resistencia de colector por IC más el voltaje colector emisor. Obtuvimos una ecuación llamada 8 y tal cual hicimos en este procedimiento nosotros vamos a despejar para este caso la resistencia del colector, que es uno de los parámetros que nosotros, o una de las ecuaciones que necesitamos nosotros para poder definir el valor de cada uno de sus componentes, o en este caso la resistencia del colector. Y tenemos que la resistencia del colector va a ser igual a BCC menos el voltaje colector emisor sobre IC. Bien, ya que nosotros tenemos esta ecuación, la enumeramos, es la ecuación 9. Y ahora bien, si nosotros sustituimos, le vamos a colocar aquí sustituyendo, ¿sí? Sería 2 asterisco el 9. Tenemos que otra forma de representar la ecuación 9 es va a ser definida como la ecuación 10, que es BCC menos el voltaje colector emisor sobre la corriente de base por HFE. A esto le llamaremos ecuación 10. Ahora recuerden que hay dos formas de hablar de HFE. Podemos hablar de HFE como HFE o como beta de FE. Yo les dejé una tarea para que ustedes la revisaran, cuál era la diferencia entre decir beta de FE y HDFE. ¿Ok? Para este caso ahorita nosotros estamos utilizando HFE derivado del funcionamiento y de la operación de este circuito. ¿Ok?